esa es la parte difícil, profesor, cuando la gente no entiende para qué te colocaron en una posición Bueno, dentro de eso la te iba a cancha de decir. juego. ¿Para qué lo contratas si no le vas a prestar atención? Eso es así. No hay mejor cosa que ser funcionario público y cobrar los 15 y los 30. Esa es una Sí. opción. La otra opción es ser funcionario público y ejercer el cargo cabalmente. Así de simple. Pero bueno, oiga, ya está nuestro invitado porque ayer venció o no venció, ya yo estoy enredado. Si hay que hacer declaración de renta, Ay, no, y si me meten preso por no. culpa de él, de no haberme asesorado. Santo O de Dios. usted de no haber preguntado. Santo Dios. Y está con nosotros Gerardo Herrera, aquí en la cabina, abogado tributario, bueno, para resolver todas sus dudas y saber qué pasa entonces con el profesor. Hola, muy buenos días, profesor. Ya lo veo que está usted disfrutando del buen día que hace el día de hoy. Oiga, no, Lamentablemente, o a y, lo mejor es Gerardo, parte ya del... Gerardo, usted se da cuenta, Gerardo, estos tipos perversos que trabajan conmigo, ninguno ha piropeado mi imagen que tengo yo Ay, por aquí Dios, pero para es que deleite, yo solamente estoy para viendo ahí, deleite. es un carro que a mí me gusta mucho. Eso es lo único que yo estoy viendo ahí, Santo un Dios. carro. Yo, Melissa, Melissa y Gonzalo, yo me vestí como para ir con él, pero no engañó. Lo que no sabía es que tenía que participar desde el Zoom. Profesor, y Yo creo me que puse es el producto saquito. también de la tranquilidad y la paz que da haber pasado al menos satisfactoriamente el término del periodo fiscal que ICAR hoy decidió enfermarse. Yo creo que es el producto ya así cuando baja el estrés que decidió quedarse en casa, profesor. Pero buenos días, profesor, buenos días, estimados oyentes, buenos días, apreciado Gonzalo, Melissa. Sí, efectivamente. A ver, ayer concluyeron varias obligaciones desde el punto de vista tributario en la República de Panamá. Quizás la más evidente de todas es la presentación de la declaración de renta de personas jurídicas o de compañías, básicamente sociedades anónimas, que la última estadística de registro público nos dice que de cada 10 incorporaciones que se dan en la República de Panamá, casi 7 son correspondientes a sociedades anónimas. Así que yo creo que ahí no cabe duda que es el vehículo de incorporación más utilizado en la República de Panamá por los abogados y también por los emprendedores, profesor. ¿Qué pasa con las personas que no pagaron hasta el día de ayer? Uy, a ver, en el año 2023, ley 208, y luego en la 337 se establece de igual forma, las sociedades o las personas jurídicas que no presentaron declaración ayer y que no solicitaron una prórroga, Melissa, porque Se puede hacer eso. porque también podían solicitar una prórroga para que se extendiera el término hasta el último día del mes de abril, 30 de abril. Tienen una multa. Y la forma de cálculo de esa multa es bastante compleja, Gonzalo, porque antes se establecía, digamos, una tasa fija. Y antes de eso, te comento que el director tenía, pues, si le quieres llamar así, como un umbral, ¿no? Y decía la ley que era de 100 a $1000. Y luego, producto de una resolución, el director, que me pareció sabio, estableció que iba a ser una multa fija para todo el mundo. Porque antes, yo no sé si el profesor lo recuerda, o José Luis también, en la administración provincial de Panamá, uno podía ir donde el administrador y explicarle que tenía un problema, que lamentablemente la compañía no le iba bien. Entonces, muy como discrecionalmente el director, entre caso y caso, podía poner una multa entre 100 y 1000. Okay. Luego ya se dijo, no, mira, es $1000, pero ahora se modifica y se establece entonces un valor porcentual dependiendo de cuánto es el monto de los gastos que incluyes en la declaración de renta. Okay. Y eso tiene una razón de ser, Gonzalo. Costo de oportunidad. Y Melissa, cuando se discutía esa ley, y mucha gente lo decía, era que los $1000 no eran un valor razonable de costo para quien no presentaba la declaración porque estaba planificando para pagar menos impuestos. Entonces, en ese momento lo que se dijo fue, vale, y discutían los diputados de la Asamblea, no tengo problema con que te retrases y no me la presentes a tiempo, pero me vas a pagar en función de la cantidad de gastos que me incluyas en esa declaración. Porque recuerda que el gasto realmente es lo que reduce Claro. el impuesto sobre la renta. Entonces, para quien no presentó la declaración este año, digamos que el cálculo es un poco complejo, pero si la idea era presentar un montón de gastos,
entonces va a tener que pagar una multa en proporción al gasto y no tiene límite. Profe, Gerardo, te habla Jorge Luis. Una pregunta. Sí, Jorge Luis. Con esta declaración que terminó en el día de ayer, en base a la aprobación de la ley de la Caja de Seguro Social, la nueva ley 246, ¿esto le va a servir a los independientes o tienen que esperar un año para poder hacer su declaración y poder entrar a ser beneficiarios, cotizantes de la Caja de Seguro Social? Ok, yo diría que hay como dos situaciones aquí. Digamos, la función de emprendimiento puede llevarse a cabo utilizando bien sea el título personal, es decir, José Luis tramita un aviso de operaciones y lleva a cabo su emprendimiento. La obligación de presentar renta para esa persona con relación a las operaciones del año pasado, recordemos que el término que vence es el correspondiente a las actividades que se dieron entre enero y diciembre del año pasado, 2024. Así que, digamos que hablando desde esa perspectiva, pues para las personas naturales venció el 15 de marzo y para las personas jurídicas venció el día de ayer. Y la obligación de pagar el impuesto causado del año pasado venció el día de ayer. Y si usted tiene una prórroga o tenía una prórroga, usted, indistintamente de la prórroga, lo que te dice la norma es que tenías la obligación de pagar el impuesto el día de ayer. Y si la declaración no estuviera lista porque tu contador o tú como contribuyente no estabas listo, lo que tenías que haber hecho, dice la ley, es haber hecho una proyección o una estimación. Esa parte de la pregunta, digamos, llevada luego al tema de la seguridad social y el tema del el profesional independiente o el comerciante, luego tendrá para la próxima vigencia fiscal, es decir, el año 2025, tendrá que presentar su declaración en el año 2026. Jorge Luis, no sé si he respondido apropiadamente la pregunta porque creo que era importante establecerlo. Claro, yo, disculpe Gonzalo y Melissa, era que yo tenía esa duda y mucha gente nos crea los periodistas como saberlo todo y me lo hicieron durante la aprobación ya de la ley, la firma del presidente, de que cuál iba a ser la declaración de renta que serviría para las personas que son emprendedores, independientes, como le querramos poner el nombre, para poder entrar como cotizante, que eso es lo que la gente no vislumbraba, que bajaba un poco el porcentaje para las personas y se tomaba en base a la declaración de renta y no en base, como decía una compañera de la tarde, al último salario que tú devengaste. Sí, la declaración de renta tiene, como he dicho, tiene la consideración de que corresponde a una vigencia fiscal. Entonces, lo que sucede exactamente es que para efectos de esta norma, usted tendrá que considerar, presumo yo, el promedio de la vigencia fiscal del año 2024. Pero esta ley, acaba de entrar en vigencia, así que yo presumiría que debe considerar el promedio de este año. Mire lo que me ocurrió el día de ayer. A ver si usted me puede ayudar, don Gerardo. Yo no lo sabía. Bueno, pagué la declaración de renta, Sí. me tocaba pagar. Pero cuando estoy con el contador, él me dice, porque yo me senté con él a ver cómo se hacía la cosa, ¿no? Sí, sí. Antes lo hacía él solo. Me dice, no, y además tiene que pagar por adelantado 2025. Y yo, pero ¿cómo voy a pagar 2025 adelantado si ni siquiera hemos arrancado ese año fiscal? ¿Por qué se tiene que pagar una proyección o parte de esa proyección de 2025? Gonzalo, fíjate, y acá yo tengo pues profunda admiración por los funcionarios públicos, lo he dicho muchísimas veces, y justo recuerdo muy claramente hace un par de semanas tú hacías una pregunta en ese mismo sentido, pues con relación al comportamiento de la recaudación. A ver, el impuesto sobre la renta en la República de Panamá, al igual que en el resto del mundo, se liquida a través de la presentación, en el caso al menos panameño, a través de la liquidación en una declaración de renta 3 meses después de que termine. Ok. Pero desde hace mucho tiempo,
el Código Fiscal tiene incorporada una norma de presunción de utilidad con base en el periodo corriente para la siguiente vigencia fiscal. Ok. Y yo siempre digo que eso tiene un impacto en la liquidez de los emprendedores Por altísimo. supuesto. Porque cuando yo utilizo esa forma de cálculo, yo estoy asumiendo que Gonzalo se va a ganar los mismos 3 millones que te ganaste el año pasado, y es probable que tu modelo de negocio sea un modelo de negocio de desarrollo de largo plazo, la construcción de una torre, por Claro. decirlo de alguna forma. Ahora bien, eso tiene, y por eso es importante a veces, y agradezco siempre el espacio del profesor Cabrera acá de Gonzalo, y te regalo a ti y a los oyentes este consejo. No necesariamente la proyección tiene que ser igual a la del periodo fiscal anterior. Ok. Usted la puede acotar, disminuir o balancear según la proyección que usted tenga de su flujo de caja este año. Por ejemplo, el año pasado terminó una torre, mi flujo me dio de utilidad $1, pero el próximo año la utilidad no será $1, será de 20 centavos. ¿Qué te dice la ley en ese caso? Perfecto. Pero ojo, la dirección puede investigarte eventualmente para ver, señor, usted por qué su proyección la ajustó. Ah, no, porque mi torre me toma 3 años en construirla, el próximo año no tendré utilidad. Y en función de eso, usted va a adelantar el impuesto del próximo año para que se ajuste a la realidad de su flujo. Pero hay que pagarlo de manera obligatoria. Sí, señor. Hay que pagarlo de forma obligatoria siempre que usted lo presente. Ahora, los asalariados no están obligados a estimar cuando presente declaración de renta. Pero los comerciantes independientes, los profesionales independientes y las personas jurídicas tienen que pagar el impuesto estimado o tienen que declarar un impuesto estimado. Ok. Y lo que la norma dice es que debe ser calculado en función del periodo anterior. Eso significa, para un poco cerrar el comentario, Gonzalo, que sí hay y ha habido desde siempre adelantos de impuestos. No, ayer me quedé loco con eso. Acá le preguntan si las fundaciones tienen que hacer declaración de renta. Ayer venció casualmente el término para las fundaciones de presentar el informe de donaciones recibidas. Y para este efecto tiene obviamente implicaciones de multa y demás. De hecho, a mí me dio pesar en algún momento, lamentablemente, pues había una fundación muy linda en Panamá que tenía realmente un objetivo. Yo creo que no hay cosa peor, Gonzalo, que tener hambre. Hay cosas con las que puedes vivir, pero tener hambre es durísimo. Y esta fundación se encargaba casualmente de ese objetivo, de tratar de que personas que tenían pobreza extrema obtuvieran alimentación, y se les había olvidado presentar este informe. Lamentablemente, pues el administrador no tiene facultad para eliminar multa, al menos que sea producto de una ley. Y en ese sentido, pues lamentablemente no podía hacer mucho. Ayer venció ese término para las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro que tienen la obligación de presentar un informe sobre donaciones recibidas, Melissa. También le preguntan si cuando uno se jubila uno deja de hacer declaración de renta. Cuando uno se jubila, depende. Si usted es un asalariado, usted nunca presentó declaración de renta. Realmente su declaración la hizo su patrono eventualmente con la planilla 03. Si usted es una persona o un profesional independiente que cotiza en la Caja de Seguro Social, o usted presentaba declaración de renta precisamente para lo que muchas personas naturales asalariadas lo hacen, que es que se le reconozca un crédito por el pago en exceso del impuesto sobre la renta, usted está obligado cuando se jubila a presentar una declaración de renta final. Si usted no la presenta, el Estado presume que usted sigue siendo económicamente activo y usted tendría la obligación de, lamentablemente, pagar multas por los periodos que estuviera homicida, Melissa. Yo quisiera preguntarle, para el oyente que no sabe, ¿en qué beneficia pagar la renta? ¿Por qué? Porque usualmente, no sé si usted se ha encontrado con personas que dicen, no, es que para qué yo voy a pagar impuestos si se lo van a robar, la calle como está, etc. Pero hablando del beneficio para el ciudadano de a pie, ¿en qué le beneficia a usted pagar la renta? A ver, y lo comentaba creo en alguna ocasión, teniendo la dicha de estar acá invitado por ustedes, Gonzalo, y es, sí, yo creo que hay muchísimo por mejorar con relación a aspectos que los ciudadanos podrían listar y ha existido siempre. Pero puntualmente, ¿en qué beneficia? Bueno, Gonzalo, muy simple. Yo creo que si no existieran impuestos, no existieran subsidios al transporte. Por ejemplo, en un caso puntual, y tú lo sabes porque viajas con mucha frecuencia, Gonzalo, el metro en cualquier parte del mundo te cuesta $3. Sí. O
sea, en Panamá te cuesta 50 centavos. El bus te cuesta 35 centavos, debe costarte $1. El tanque de gas tiene una tasa que puede ser muy pesada para el gobierno. Cuando miras la cantidad de subsidios que el Estado paga para subsidiar el tanque de gas, aunque se haya disminuido la masa beneficiada, entonces los tributos no solo tienen, digamos, únicamente la intención de mejorar calles y demás. Ahora bien, de igual forma, tienen otras connotaciones. ¿Por qué de igual manera beneficia? Bueno, de igual manera beneficia porque la mayoría de las estructuras que se construyen en el país, pudiendo o no hacerse una alocación dependiendo de la cantidad de tributos que se dan. Por ejemplo, y lo digo por casi 4 años consecutivos, una de las provincias que supera siempre el umbral presupuestario de su recaudación es Colón. Eso no es mentira, está en la estadística que se publicó en enero de este año, el 2025. Pero bueno, Colón recibe, según el colonense de a pie, lo que aporta en términos de tributación. Probablemente lo que diría un colonense es no, pero el que está en Darién, ¿ok?, que se beneficia de igual forma. Claro. Entonces, yo creo que es un poco esa responsabilidad y ese contrato social al final del día por el cual se tributa, Gonzalo. Diciéndole desde el punto de vista más idealista posible. Gerardo, ¿tú crees que la recaudación que cerró ayer habrá cerrado un poco la brecha que hemos tenido como deficiencia? Porque recuerdo las palabras del presidente Murino, creo que fue en la última conferencia, donde hablaba de la importancia de recaudar, y lo que decía Gonzalo, la gente no quiere pagar impuestos, pero quiere obra. La gente no quiere pagar impuestos, pero no quiere que le aumente la edad de jubilación. ¿Habrá esto mejorado algo? ¿La situación del país de mal recaudador? A ver, yo no puedo calificar a la Dirección General de Ingresos como mala recaudadora. Yo creo que hace un esfuerzo importantísimo para tratar de hacer una función que no es sencilla, Jorge Luis, porque al final el Director General de Ingresos, le aseguro que no le gusta la idea de tener una discusión con una persona en la calle para cobrarle impuestos. Preferiría probablemente estar en su despacho ejerciendo una función probablemente un poco más feliz. De igual forma para el resto de los colegas o ex colegas con los que tuve la dicha de colaborar. Yo sí creo que la administración está haciendo un trabajo muy importante, al menos es lo que noto, para hacer un poco de conciencia social. La administración tiene este juego del gato y el ratón, o el policía y el ladrón a veces, que parece o es la percepción del contribuyente, pero de igual forma yo creo que es una función social. Y por eso es tan importante, a lo mejor, y agradezco tanto siempre al profesor Cabrera, a Melissa, a Gonzalo, a Icar, a Arcamedia, porque yo creo que la tributación, si se hace de forma sana, es decir, Gonzalo, si tiene que pagar 10 centavos no es $1, son 10 centavos. Es educar al contribuyente. Yo creo, por las cifras que vi de enero publicadas, que se está haciendo un trabajo para mejorar la recaudación de forma interesante. Creo que los próximos meses de igual forma van a ser interesantes. Yo esperaría los próximos meses ver algún nivel de mejora en el tema de indirectos, que es el ITBMS, sobre todo por el esfuerzo que están haciendo durísimo de que en los restaurantes se emita la factura y demás. Pero yo creo que sí se está haciendo realmente un esfuerzo importante, al menos de la administración, para tratar, y de medios como este, que al final tratan de educar, Jorge Luis. El impuesto estimado, le preguntan, ¿también se paga recargos e intereses si no se paga a tiempo? Sí, lamentablemente el impuesto estimado, aunque es una presunción, que justo es lo que decían. Miguel, yo alucino de verdad con el tema del impuesto estimado, porque Gonzalo, para los emprendedores es súper difícil realmente emprender en Panamá. Súper difícil. O sea, a pesar de que... No me diga. Todos comentan eso. A pesar de que es un país, mi país, o sea, yo creo que si le preguntas a un centroamericano, le encanta Panamá. Pero también la carga fiscal, por eso cuando yo voy a veces por el mundo, yo le digo a colegas expertos tributarios, le digo, oiga, no se equivoquen, Panamá no es paraíso fiscal en absoluto. Yo creo que cuando miran las alícuotas impositivas no lo son. Y en el flujo de caja el impuesto estimado tiene un peso súper interesante.
Y si miras luego y eres un poco más observador, que el modelo por excelencia del comercio en Panamá, salvo algunos modelos de negocio, restaurantes, no sé qué, es el crédito y el método de tributación es de vengado. Es decir, que no importa si cobraste o no, Gonzalo, tienes que pagar el impuesto a pesar de no haberlo cobrado, mientras el otro, que probablemente está apalancado en que le pague otra persona, no le ha pagado tampoco. Entonces, sí, emprender es difícil. Yo simpatizo mucho con los emprendedores y por Porque eso me además, encanta. y ya le doy la palabra a Melissa, hay que recordar, y nunca se lo puede olvidar, más del 85% de la economía de este país está basada en las pymes. Sí, O sea, microeconomía. las grandes empresas son nada más 117, según lo que han dicho acá. Entonces, sí, el gravamen afecta, sin duda alguna, el flujo de caja, que es lo importante Claro, de una pyme. Las empresas quiebran por flujo, no por patrimonio. Así es. Acá también le preguntan, siguen con lo de la fundación, que si no recibe al año donación tiene que declararse. Tiene que presentar el informe igual, aunque tenga 0 donaciones. Aquí Estamos le- hablando de organizaciones sin fines de lucro. Recuerden que las fundaciones de interés privado son otra cosa, ¿no? Que entiendo que la pregunta no va por ahí. No sé si usted le puede responder esta pregunta al oyente, pero dice que pidieron la prórroga, pero el sistema está caído. Entonces, ¿cómo van a pagar? Sí, a ver, yo creo que en eso el profesor y los miembros de mesa son muy sabios, ¿no? Por eso quizás hemos hecho, Melissa, desde hace más de un mes, tú sabes, esta labor de tratar de conversar sobre el tema. Vamos a ver, mire, yo hice una medición durante 2 años seguidos del comportamiento de la forma de presentación de las declaraciones, Melissa. Y te sorprendería porque la curva es súper similar. Gonzalo, digamos que ves los 3 días antes del término y los 3 días después del término, ves una curva o una loma súper abultada de personas presentando la declaración. Lamentablemente el sistema pudo haberse caído o pudo haber itinerado ayer. No he visto ninguna comunicación de la Dirección General de Ingresos, por ende debo presumir, lamentablemente, y esperaré el día de hoy como el director, porque va a depender mucho de del feedback que reciba, presumo yo, si considera o no hacer algún nivel de dispensa, que recordemos, el director general de ingresos no puede necesariamente hacerla por disposición propia, sino que la ley 76 establece que pues el ministro con el presidente de la República puede emitir un decreto donde prorroga estas obligaciones formales por un periodo de tiempo, y este es un caso que pareciera puede dar motivo a que lo valoren al menos el director general de ingresos, el ministro y el presidente de la República. También le dicen, ¿me podrían explicar por qué una persona asalariada que a su patrono le descuenten impuestos sobre la renta todos los meses debe declarar impuestos para gozar los beneficios de algunas leyes? Por ejemplo, aquella donde se le retorna por tener a los hijos en escuela privada o tener sus propios seguros privados. ¿Por qué debemos declarar impuestos si ya estamos pagando impuestos? Sí. Esa es una conversación bien interesante. A ver, y pasa lo mismo con el reconocimiento, por ejemplo, de los gastos, amigos oyentes Jorge Luis, Gonzalo y Melissa, en el caso de intereses hipotecarios, en el caso, por ejemplo, de gastos médicos, que para el reconocimiento en la base de recaudación, cuando el patrono no se convierte, que recordemos, hemos hablado, Melissa, de 2 modelos. Un modelo en donde el patrono le dice a sus empleados, mira, yo voy a recibirte todas las cartas de los gastos deducibles que tengas y yo voy a ajustar la base de tributación reconociendo esos gastos. Ese modelo algunas compañías lo tienen. Claro. Me consta, por ejemplo, el Canal de Panamá lo hace, entiendo Banco General también lo hace con sus empleados y a otras empresas más en Panamá. El otro modelo es el modelo en donde el patrón le dice, mira, yo te voy a descontar en función de tu salario, y tú puedes ir a la Dirección General de Ingresos y que la Dirección General de Ingresos sea quien revise los documentos. Yo entiendo que la Dirección General de Ingresos, Melissa y Gonzalo, está trabajando en un modelo basado en factura electrónica. Por eso cobra algún nivel de interés la factura electrónica, en donde si la compañía de seguro ya te factura electrónicamente, la DGI ya tiene la información del salario, ajusta directamente tu base de tributación y te reconoce los créditos que te correspondería. Y lo que se está trabajando es para que la resolución sea automática. Entiendo que el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el Director General de Ingresos y demás han hecho un avance importante en esto y es muy plausible que la administración lo esté considerando de esa forma. Es decir, para contestar la pregunta, sí, por el momento, y entiendo la administración está caminando hacia allá,
debe presentar una declaración para que le reconozca el crédito, Melissa, por el impuesto que ya le hayan pagado por adelantado. No para pagar el impuesto, sino ya usted le descontaron. Lo que usted está buscando es que le reconozcan el crédito por el descuento que le han hecho de más, Melissa. A ver, cuando nosotros vamos a ver los números de recaudación en América Latina, vemos que siempre está liderando Brasil el ranking en cuanto a recaudación. La DIAN en Colombia está allí, es implacable, pero la evasión en Colombia también es muy alta. Sí. Siendo implacable la DIAN, mucho más que la DGI. No hablemos ni de Hacienda de España, ni el IRS en los Estados Unidos. O sea, entes casi que inviolables. ¿Qué tan lejos está la DGI como entidad de ser tan impenetrable y de ser tan correcto como Hacienda Brasil, Hacienda España, como la DIAN en Colombia o como la IRS en Estados Unidos? Wow. Fíjate, yo cité hace algunas semanas una estadística. Tax Foundation publicó un artículo en donde hizo, en mi opinión, una desclasificación brutal y decía básicamente que el 25% de las transferencias económicas que se reconocían en Estados Unidos eran fraudulentas. Es decir, que habían personas en los Estados Unidos pidiendo devoluciones de impuestos que no les correspondían. Yo creo y estoy convencido que yo creo que es una responsabilidad de dos vías, Gonzalo. Y la administración hace su esfuerzo. No olvidemos que hasta hace poco, Gonzalo, el gobierno del expresidente saliente de los Estados Unidos inyectó un capital importante para fortalecer las estructuras del sistema interno de renta de los Estados Unidos. La Receita Federal de Brasil, que es el nombre de la Administración Tributaria de Brasil, puede tener problemas, pero quizás al ser un Estado federal se ven probablemente quizás amalgamados en función de que tiene estados como, por ejemplo, San Pablo y demás, que tienen, digamos, administraciones muy robustas. Me consta que vienen trabajando y trabajan muy de cerca con organismos internacionales como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el Fondo Monetario y demás. Panamá hace lo mismo. Y todos los años hay una misión del Fondo Monetario, hay una misión del Banco Interamericano, se está estableciendo, se llevó a cabo un plan de modernización. ¿Qué pasa en Panamá? ¿Ok? Y yo creo que eso es parte de, y por eso yo lo hago con tanto agrado y con tanto agradecimiento. Espacios como estos son indispensables. La defraudación fiscal es un problema de dos vías. El contribuyente panameño tiene que entender que ya no es tan fácil. Por ejemplo, Gonzalo, alucinarías con ver los cruces de información que se hacen con la información bancaria que se presentó ayer. Desde cuánto en un negocio se pagaron con tarjetas de crédito para que ya no me puedas decir que solo son $5, hasta construir toda tu base de costo en función de los informes de gastos que tú haces. La administración puede hacer eso ya y de hecho más o menos lo hace. Sin embargo, creo que hay un trabajo por hacer. Si tú ves, como me dices, la DIAN, tengo colegas en la DIAN una economía mucho más desagregada, tienen problemas muy interesantes. Costa Rica, que está al lado, que lo valoramos muy bien, tiene problemas muy interesantes con relación a la informalidad, pero se quedó por fuera probablemente en el argumento el sistema de ingresos internos de Chile, que es la pionera en factura electrónica y tiene un gran problema, el SAT de México. Yo creo que Panamá no va en mal track, creo que puede mejorar, todo es perfectible, creo que la administración hace un gran trabajo, pero creo que también el contribuyente tiene una responsabilidad en probablemente cambiar un poco la mentalidad y ya esa mentalidad de que la administración no me va a encontrar, yo creo que ya quedó atrás hace muchos años, Gonzalo. La administración cada vez encuentra con mayor frecuencia y yo compartí aquí un caso de lamentablemente una persona que le presentaron una declaración de renta y que al final tiene una obligación de $500,000, pero solo con la intención de comparecer a un banco y gestionar una facilidad financiera. Ahora, yo le voy a decir algo, Jorge Luis, y permíteme un momento, porque no entiendo lo que dice aquí un oyente. ¿Qué tiene que ver que Panamá tenga Banco Central o no tenga Banco Central? ¿Afecta en algún lado en el tema de la recaudación? La verdad... Es que dice, no se puede comparar porque Panamá no tiene Banco Central, no tiene control de divisas. Yo creo que lo que él está diciendo y está atribuyendo la evasión
A ver, si construye hacia atrás, Gonzalo, lo que está diciendo el oyente es que él aduce que la evasión es el producto de la migración en Panamá que remite dinero fuera de Panamá. Exacto. Ojo, esas personas al final del día, Gonzalo, y en estos días te escuchaba decir, y por primera vez escuché a Gonzalo humano, hablar de la sensación de migrante, y aquellos que hemos tenido la oportunidad de vivir un tiempo, por la razón que sea, fuera de Panamá, es un sentimiento que solo te ataquen por tu nacionalidad. Vamos, en este momento, en esta década, ya es inaceptable. Pero estas personas comen, consumen, viven en Panamá, Gonzalo, invierten en Panamá, compran, como leía allí, en establecimientos con los colombianos dicen de mecato o mecatear o comprar víveres. O sea, que la proporción que remiten, ¿cuál será? 20% del ingreso. Sí, no quiere decir que no tengan que tributar, pero ojo, Gonzalo, aquí también tenemos una responsabilidad a los ciudadanos panameños, y es colaborar con nuestras autoridades electas para que lleven a cabo la promoción de normas que le permitan a estas personas tributar. Claro. O sea, eso es importante, y hay muchos autónomos y todavía no tenemos una ley de autónomos para obligarlos o combinarlos a tributar. Y yo, por vivencia propia, esto es una desclasificación, conozco que las empresas están dispuestas a colaborar para que estas personas tributen. Entonces, yo sí creo que aquí hay también que ponerle un poco el cascabel al gato, Gonzalo, en ese comentario, ¿no? Oiga, le comento a Gerardo, no hace un rato Gonzalo me decía que era cándido. Hay veces que siento, entiendo a Gerardo, pero siento un poco cándido a veces cuando hablamos del tema de las declaraciones, porque aquí hay gente que mete hasta el gato en las declaraciones para ver cómo no le da plata al fisco. Pero dicho eso, hay algo que usted mencionó hace un rato que muy pocos panameños conocen, y es cuando tengo un hijo en escuela privada, cómo es el proceso para rescatar algo de ese dinero que yo no le estoy quitando al Estado, pero que de una manera u otra desembolso para la tranquilidad de educación o que mi hijo no vaya a una escuela pública. Esa parte, como muchos panameños creo que no la conocen a profundidad y no la hacen anualmente. Sí, me decía un amigo hace poco, yo tuve la dicha de participar en una conferencia, y me decía un amigo que Panamá tiene la obligación probablemente de hacer un análisis con relación a la inversión que hacen los ciudadanos panameños en colegios privados, y probablemente el tope que le pone a esta inversión, Gonzalo, porque al final del día eso produce movilidad social, productividad y por ende crecimiento en la economía. El procedimiento, Jorge Luis, y aprovecho para decirte que me gusta mucho la pintura que tienes de fondo. Está muy bonita. A ver, es documentarlo. Si usted, y ojo, solo recuerde que tiene usted un tope, pero si usted tiene un hijo en una escuela privada, usted debe empezar por documentar los costes que tenga, desde el coste en la escuela como tal hasta el coste que tenga en transporte, útiles y demás. Ahora bien, por el monto o el tope que la norma tiene o que la ley tiene, probablemente usted se va a dar cuenta que usted solo va a tener la posibilidad de deducir, Gonzalo, 30, 40% de lo que se gasta el año en la educación de su hijo. Y esto en función de un análisis que Gonzalo hacía en algún momento cuando tuvo la oportunidad de entrevistar a la ministra Molinar. El coste promedio de un estudiante en escuela pública a veces es muy alto con relación a esta deducibilidad que se le permite al padre de familia en materia de una escuela privada. Entonces yo creo que es un análisis que tenemos pendiente. Yo creo que la política pública en ese sentido, es decir, de deducibilidad por el gasto de estudiantes, es positiva. Probablemente el análisis acá será, Gonzalo, Jorge Luis, Gonzalo y Melissa y amigos oyentes, si en la recaudación tributaria esto tiene un efecto tal que sea pernicioso para el recaudador, y esto afecte, ahora que está hablando el profesor Cabrera y Gonzalo y ustedes sobre la planificación del país, en la planificación a largo plazo de las obras o los proyectos que se quiera, pero la forma adecuada es recabe la información y luego siéntese con un asesor fiscal, un contador
o un asesor fiscal, en este caso alguien que tenga una especialidad en materia tributaria y lleve a cabo la presentación de una declaración para que le reconozcan esta deducibilidad a Gonzalo, Jorge Luis y amigos oyentes. Ok, aquí nos adentramos en el tema del papel. Y es entender hasta cuándo vamos a seguir utilizando el papel como factura. Ok. ¿Ok? Pero tomando en cuenta eso y esa premisa del papel que todavía existe en Panamá y en muchos países, del recibo de la factura en físico, vamos a ser muy claro con los oyentes. Si usted tuviese que recomendarle ya a un oyente que nos está escuchando que está en su carro, ¿qué factura no debería votar de las tantas que tiene a diario? El súper, la gasolina, el pago. ¿Cuáles serían esas facturas que deberían guardar allí en el carro, así hagan tumulto, así hagan basura, para poder utilizarlas en la reducción de la declaración de renta? Vamos, si usted es una persona independiente, porque hay que hacer diferencia. Claro. Mire, yo creo que una muy sencilla. Si usted tiene vehículo, pues la de vehículo. Al final del día, usted, el costo de combustible, aquí lo hemos dicho, es casi que sine qua non a la actividad que usted lleve a cabo, un combustible. Si usted, que por ejemplo el caso de Gonzalo y Melissa, que tienden a ir a estos restaurantes fancy y demás, ayer Gonzalo me hizo sentir mal sobre el restaurante este italiano La Bona Italia, que es viejísimo, yo en mi vida, y yo purulo por el área todo el tiempo y no lo conocía, pero a ver, si usted tiende a invitar a clientes y demás a comer para poder, digamos, de alguna manera tener esta atención con sus clientes y demás, guarde las facturas, porque al final del día tiene una casilla que se llama atención a clientes, en donde si usted sustenta que ese cliente le da a usted una factura, usted puede asociar esto. Recuerde que debe tener relación con la generación de la fuente y con la conservación de la fuente. Es decir, para que usted cierre un negocio o para que usted mantenga al cliente, dicho de forma más sencilla. Pero ahí hay un punto que tiene que ver con el RUC. ¿Por qué? Porque, bueno, a uno le toca hacer como un carnecito para que no se le olvide el RUC y dárselo a la persona. Y el dígito verificador en ocasiones. Exactamente. Sí, Lamentablemente. ¿Cuál es su RUC? Aquí está el papel, la tarjetica, como un carnet. Es necesario que en cada factura que uno pida se coloque el RUC, el dígito verificador y el nombre para que sea válido. A ver, la respuesta tajante es sí. Sí, pero Yo creo que hay, digamos, hay matices allí, ¿no? Yo sí creo que la administración tributaria, como en cualquier auditoría, tiene la capacidad de poder estimar que es significativa o no una cifra en función de lo que encuentre. Si usted me pregunta si usted se le olvidó, por ejemplo, una factura de $20 en un total de gastos de 1,000, si no le incluye, lamentablemente, y lo digo, yo le diría, la formalidad dice que no, pero mi recomendación es inclúyala si usted realmente puede probar que eso tiene una relación. Entonces, va a la estación de gasolina, quiero mi factura, tengo que decirle, mira, a nombre de Gonzalo Lázari, RUC, perfecto. Acostúmbrese de por vida a que si usted quiere deducir un gasto, tiene que utilizar. Porque, Gonzalo, a ver, probablemente en Panamá, el director general de ingresos decía en estos días y hablaba de modelos de negocio y la gente alucinaba. Pero, a ver, existen modelos de negocio en países desarrollados en factura electrónica como México, en donde es un negocio comprar facturas para deprimir la renta. Entonces, si tienes una factura que no tiene nombre y te deprime la renta en 20%, ¿cómo sé que fue Gonzalo Lázari y que no fue Gerardo Herrera el que la incurrió? Entonces, mi recomendación sana, no es necesario, si usted puede hacerlo, hágalo. Si se le olvidó en algún momento, verifique con su asesor fiscal cuál es la contingencia en riesgo, y si son $20 y no es marginal, a lo mejor diga, vamos a incluirla, aquí hay un riesgo, póngale un asterisco, pero si estamos hablando de que su gasto es de $1,000 y usted tiene una factura sin nombre de $800, vamos, Gonzalo, la contingencia es altísima, ¿no? Entonces yo diría que eso, atención al cliente, por supuesto, si usted es un profesional independiente y compró papel, compró plumas, compró mobiliarios, guarde esas facturas, aunque no son muy frecuentes. Por supuesto, los corredores, si usted hace algún depósito, imprima la banca en línea cuando usted hace el depósito del corredor, si puede probar que eso tiene una relación. Yo creo que va dependiendo del modelo de negocio, por ahí más o menos va el tema. Tengo una pregunta de un oyente que dice así.
Ayer colapsó el sistema de ITAX y muchos no pudimos subir Sí. ni declaraciones de renta, como decía Melissa, ni declaraciones de agentes residentes. ¿Qué van a hacer con eso? Y luego me dice y me pega: eximentes de responsabilidad del artículo 269, fallas generalizadas del acceso a la ITAX 2.0 y congelamiento del sistema. Si uno demuestra que el sistema estaba caído el día de ayer, pues pasa sin problema o Mira. tiene que pagar la multa. No, a ver, vamos a ver. Sí, entiendo y conozco el artículo y de hecho no lo quería comentar sobre otra obligación que venció ayer, pero ¿sabes? Este programa no tienes idea la cantidad de gente que me ha dicho que escucha Arcamedia y personas de un nivel... Heavy, sí, alto. sí, pero a ver, ayer venció, por ejemplo, también la obligación de los agentes residentes de presentar el listado, obviamente, de las sociedades y obviamente esta obligación que guarda relación con registros contables. Sí, ese artículo está ahí, pero ese artículo tiene, en mi opinión, y eso no está reglamentado, porque eso es parte de la Ley 76 de 2019 que no tiene reglamento, que es el Código de Procedimiento Tributario. ¿Cuál es el problema con esto? Que en mi opinión, esa falla, Gonzalo, debe estar reconocida por la administración. Okay. Tal cual como ha hecho en otras ocasiones en donde ha reconocido a través de una resolución que existía una falla en el sistema y que se cayó. Por eso, por ejemplo, y acá hoy hemos hecho 3 desclasificaciones interesantes. Una última desclasificación, por ejemplo, es que en muchos casos de contribuyentes con factura electrónica, Gonzalo, que puede ser tu caso, a pesar de que emitiste el documento y yo fui, digamos, al local, que creo que nunca he ido yo creo que nunca he ido a donde Gonzalo. Tienes que ir. Voy a ir. Y tú me entregaste la factura, Gonzalo, pero en ese momento llegó la DGI y la administración hace una prueba del QR y se da cuenta que en el sistema de la administración no ha llegado la factura, terminas teniendo una multa. Pero ese es el producto de que la interfase de la administración a veces colapsa y no necesariamente recibe el batch de todas las documentaciones. Pero la carga, obviamente, se le impone al comercio. Claro. Entonces ahí toca probar realmente como abogado de Lázaro, de Gonzalo, o de Melissa, o de Juan, o de cualquier comercio, cuál es la responsabilidad que, según la norma, le es atribuible al contribuyente y cuál es la que le es atribuible al PAC y a la administración tributaria. Porque al final del día el PAC es un intermediario de la administración tributaria autorizado por la administración tributaria. Claro. Entonces, dicho esto, y lo que quería decir con relación a eso es que muchas veces ese bache se da, pero la administración probablemente no se da cuenta porque es en horas probablemente fuera de horario de funciones. Y si no lo reconoce, creo que sería compleja la aplicación de ese artículo, Gonzalo, y a Melissa y amigos oyentes. Cuéntanos, señor Gerardo. Jorge Luis. Sí, Jorge Luis. Una última pregunta de mi parte y es, ¿qué hacemos con la gente que lleva efectivo y no abre la caja? Que lleva efectivo y no te refieres a... Yo no quiero... En los comercios del por menor, que es muy habitual, que tú ves que te cobran, pero el efectivo no abre, no pinchan, no hay nada, no te entregan facturita ni nada. Jorge Luis es muy buen político porque he visto los mensajes que se desbordan ahí estableciendo responsabilidad o atribuyéndosela a un modelo de negocio en particular, de una nacionalidad en particular. A ver, Jorge Luis, yo creo y por eso siempre digo que la evasión fiscal, el comportamiento y al final la responsabilidad es de 2 vías. Si me preguntas, Jorge Luis, yo creo que ahí un poco... indistintamente de que en esa transacción no haya ITBMS, Jorge Luis, porque probablemente lo que te diría alguien es, pero Jorge Luis, pero ¿para qué te preocupa eso si no estás pagando ITBMS? La fruta que estás comprando, el agua, lo que sea, no tiene ITBMS. Pero ese no es el punto. El punto es que luego hay un impuesto a la renta que tú sí quieres que alguien lo pague porque es que a ti te lo están descontando como asalariado todos los meses, aunque a alguien le corresponda pagarlo, digamos que 3 meses después del final del periodo fiscal. Pero ahí es donde viene, y por eso yo coincido tanto con la postura del señor ministro Chapman, de lo que he escuchado del director general de ingresos, de asumir un poco uno la responsabilidad ciudadana y decirle al comerciante, oye, por favor dame la factura. Y aunque te pongan mala cara, como decía mi abuela, te pongan la trompa de este tamaño, un poco, sí, porque al final del día, ¿qué hace eso? Gonzalo, que los malos comerciantes que están compitiendo contigo salgan del sistema. Claro.
Y que los comerciantes como Gonzalo, que ayer tuvieron que meterse la mano al bolsillo y aunque preferiría probablemente utilizarlo en un viajecito de esos que se tira a Nueva York o a Washington y demás. Pero saca el sistema aquellos que no están operando de buena forma y dejan el sistema aquellos que realmente están tratando de generar un ambiente más sano, Jorge Luis. Entonces yo creo que pero es una complicidad en doble vía, como tú lo resumiste muy bien. No sé, fíjate que en algunos casos yo creo, por ejemplo, si esto que me dices ahora, probablemente se lo hubieras preguntado a 10 personas, 8 te hubieran dicho que es porque se quieren quedar con el ITBMS. Y aquí luego entonces está un poco decir, no, un momento, no siempre en las transacciones hay ITBMS incluido. Esto tiene una profundidad adicional y que puede llegar al tema y que llega al tema de impuestos sobre la renta. Porque estos modelos de negocio, Jorge Luis, no tienen forma de perder, tienen siempre un margen. Es decir, tú compras una galleta, pero tú siempre la vendes con un margen de utilidad. Y ahí yo creo que es importante, sea un centavo, sean 10 centavos, entender esto y empezar a generar un ecosistema un poco más saludable. No puedo dejar de terminar la entrevista sin hacerle esta pregunta. ¿Cuándo la DGI reconocerá los descuentos a jubilados como un gasto deducible? Ya lo reconocen en algunos casos. Okay. En el caso de restaurantes, por ejemplo, con una ley en el año 2023. Lo que pasa es que esa ley, si no me equivoco, el número es la ley 51. Me puedo equivocar. Tiene 4, digamos, formas de descuento. Y hay una discusión súper agria, pero súper agria, porque en modelos de negocio, por ejemplo, como restaurantes y demás, la Asociación de Restaurantes decía, pero espérate, tú me estás pidiendo que yo le reconozca al profesor Cabrera el descuento, pero espérate, es que tú no eres consciente de que mi margen, Gonzalo, en algunos casos no es 15 puntos. Mi margen puede ser 10 puntos en un plato. Y si tú consideras que mi margen es 15 puntos y mi margen es 10, no solo me estás obligando a darle un descuento, sino que me estás obligando a perder en ese plato de comida. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? La Asamblea Nacional de Diputados dijeron, bueno, los restaurantes, ¿ok?, que otorguen descuentos a jubilados tendrán que, con la administración tributaria, llegar a un consenso en donde establezcan una formalidad para documentar esos descuentos. Y eso implicaba que tendrían que sacar copia del carnet de jubilado, copia de la cédula y hacer una lista o un reporte que eventualmente en la declaración de renta ellos declaran y que cuando la declaran, entonces la administración le reconoce, y aquí es donde viene la belleza de esto. Tradicionalmente los descuentos, en algunos casos, digamos que van contra la base imponible. Es decir, que si te ganaste $1, yo lo que voy a hacer es reconocer la alícuota, es decir, 25 centavos del descuento que haya dado. En el caso de restaurantes puntualmente, Melissa, lo que se reconoce es dólar a dólar contra el impuesto sobre la renta. Es decir, que por cada dólar que le hubiera reconocido de descuento a un jubilado los restaurantes, el Estado le hace un descuento en el impuesto sobre la renta de ese mismo dólar. Así que eso deja de afectar, digamos, el margen o la utilidad que tiene el restaurante. Así que contestando la pregunta, en el caso de restaurantes lo hace. Entiendo que en farmacias estaban empujando durísimo. ¿Te acuerdas con las discusiones del descuento al precio de las farmacias y las farmacias pequeñas y demás? Estaba en ese sentido. No sé en otros rubros cómo estará, pero al menos en esos dos me consta eso, Melissa. Muchísimas gracias. Quedan muchas preguntas de los oyentes que de seguro te vamos a tener de vuelta acá en el programa porque tengo el chat con muchas preguntas y dudas que tienen los oyentes, pero gracias por resolvernos estas al momento, que ayer, venció el plazo para la declaración de renta. No, yo siempre agradecido, Melissa, Gonzalo, profesor Cabrera, Icar, que hoy está descansando de su estrés ya. Sí. Ayer fue un día muy, muy estresante para él por el pago de los impuestos de sus compañías. Jorge Luis, qué gusto haber coincidido hoy contigo y a los amigos oyentes de igual forma. Les agradezco la oportunidad y manténganse siempre pendientes de este programa, que al final del día lleva a cabo una labor docente que es súper importante. Por el final del día creo que eso mueve el país, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo. Hasta luego. Me salió ese Gerardo que le vende el cuadro, pero sin pagar. 8:37 minutos de la mañana. Vamos al cambio y ya venimos con más. Sí. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en
pana.